Vamos a ir, por favor, a Filipenses 4, 8 y 9. Hoy vamos a concluir un tema que hemos visto en los últimos jueves, que se llama guerra espiritual, campo de batalla, la mente. Dios colocó en mi corazón hace días, porque los que nos consideramos guerreros de oración, los que nos gusta interceder, a los que nos gusta orar, tenemos que comprender y enseñarles a otros que el primer campo de batalla que tenemos es nuestra propia mente. Y lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que hablamos. Y por eso vamos a leer la palabra en Filipenses 4, 8 y 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es importante reconocer que nuestra vida siempre se mueve de acuerdo a la dirección de lo que pensamos. Por eso mi esposo, y le voy a pedir que esté leyendo Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12, 1 y 2. Estuvo predicando un jueves. Romanos. El versículo 2 tiene la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión traducción lenguaje actual, ese versículo 2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es todo lo que Dios quiere? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Por eso estuvimos viendo 3 estrategias para cambiar nuestra manera de pensar y, por supuesto, nuestra manera de hablar. La primera de ellas, la estrategia de reemplazar. ¿Qué se reemplaza? Las mentiras que Satanás, el diablo mentiroso, coloca en nuestras vidas. Y las reemplazamos, ¿por qué? Por la verdad. Vamos a ir a Segunda de Corintios, mi hermana Eloísa. Segunda de Corintios 10:5. Mi hermanita Yuranis. Salmo 119, 9 al 11. Mi hermana Elenita, Hebreos 4:12.
Mi hermanita, entonces estamos viendo la primera estrategia que aprendimos hace como un mes para poder ganar la guerra espiritual y vencer la batalla que hay en nuestra mente. La primera estrategia es reemplazar. ¿Qué se reemplaza? La mentira que Satanás ha venido a colocar en nuestra vida y la reemplazamos por la verdad. Cuando tomamos la palabra de Dios y la usamos como un arma forjada, debe ocurrir un cambio en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Mi hermana Eloisa, ¿qué dice 2 Corintios 10:5? 10:5. Aleluya. Dice la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que me quiera robar la bendición, todo lo que el enemigo coloca, tú no puedes, eso no se puede hacer, vas a quedar enferma, estás derrotada, se lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Es Cristo el que nos fortalece. Hay que derribar esos pensamientos y reemplazarlos por la palabra de Dios. Mi hermanita Yuranis, ¿qué dice el Salmo 119 del 9 al 11? Mi hermana, vea qué pena con usted, pero cuando usted me dijo me dio vergüenza interrumpirla porque estaba ocupada en el momento, tenía mis manos ocupadas con el niño. Si espera que lo busque, ya yo tengo mi Biblia en la mano, con gusto, ¿sí? Bueno, tranquilo. ¿Dónde estás? Salmo 119, del 9 al 11. Sí, señor. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Cuáles son esos dichos? ¿Cuáles son eso que guarda la persona? La palabra de Dios. ¿Qué guardas en tu corazón? La palabra. Las enseñanzas fieles que trae la palabra de Dios. Y mi hermana Elenita, Hebreos 4:12. Hermanita, voy a leer, Gladys. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Entonces, la manera correcta, primero que tenemos que hacer guerra espiritual es en nuestra mente. Y la primera estrategia es reemplazar la mentira que el enemigo ha venido a colocar por la verdad. Hemos visto que la verdad es que la palabra. La palabra la tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, memorizarla, entenderla y ponerla por obra. Ya vimos 3 citas. La segunda estrategia que estábamos viendo hace 20 días se llama reconfigurar. ¿Qué es volver a configurar o volver a hacer? Es sacar del corazón y de nuestra mente algo que ha sido colocado y que tiene una raíz de amargura. Tal vez hay personas que no fueron concebidas en un matrimonio con amor, sino que al contrario. Y cuando nacieron
de una manera su mamá, su familia, lo rechazó, le estuvo insinuando y recalcando cosas de que no le agradaba su vida, de que no era lo que estaba buscando. Hay que sacar de raíz de esa mente esos pensamientos, porque cuando no se sacan de raíz, usted ve, por ejemplo, un arbolito y viene mal ese arbolito, pero usted se pone y le corta solamente unas ramas, ese arbolito se va a corregir o va a salir bien. No, hay que sacarlo de raíz. Hay que orar en el espíritu y pedirle a Dios eso que a veces lo hemos tal vez olvidado, lo hemos guardado allá en el baúl de los recuerdos, en lo más profundo, pero que usted no sabe que está allí o no lo recuerda mejor. Pero usted dice, porque todo me sale mal, porque tanta enfermedad, tanta ruina, tanta tristeza, tanto desánimo, es que todo lo que emprendo sale mal, a mi familia le va mal. Usted en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, debe ir y buscar en lo más profundo de esos recuerdos y allí los va a encontrar y hay que sacarlos de raíz. Un intercesor, alguien que ora y que tiene como campo de batalla, el enemigo no le puede aprovechar y utilizar esto. Por eso uno debe dejar y cortar para siempre de raíz eso que ha quedado allí anidado y que no le permite. Hay gente que a pesar de que se esfuerza, a pesar de los años que lleva en la iglesia, no entiende. Solo lo ve como absurdo porque todas las cosas salen mal, porque no puedo orar bien, a mi Dios no me escucha, qué es lo que pasa. Y hay una tristeza infinita y es por cosas que desde la concepción y desde el nacimiento están allí y que hay que sacarlas de raíz. Voy a leer el Salmo 119. Le voy a pedir el favor a mi hermana, creo que se conectó mi hermana Ruth, que estemos orando por segunda de Timoteo 3, 16, 17. Reconfigurar. La anterior estrategia era reemplazar. Esta es reconfigurar, volver a configurar, volver a hacer desde la raíz. Antes de que mi hermana Ruth lea, voy a leer del Salmo 119, 2 versículos. El 5, donde dice, ojalá fuesen ordenados. Según de Timoteo 3, 16, 17. Estoy leyendo el Salmo 119, 5, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Cuando reconfiguramos, cuando volvemos a hacer, cuando volvemos a configurar, hay que volver al orden, pero desde la raíz, no por las ramas, sino desde lo más profundo. ¿Para qué? Para que quede guardado, para que haya una raíz la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hay que guardarlos. Eso que se sacó allí de raíz, hay que sacarlo, destruirlo y colocar allí, volver a configurar esto que Dios quiere en lo más profundo de nuestro corazón. Mi hermana Ruth, ¿qué dice según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17?
Mi hermana Ruth, si quieres, abres el micrófono. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Mi hermana Ruth. Bueno, voy a leerlo yo. Dice segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa misma porción la voy a leer en la TLA. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Segunda estrategia, reconfigurar, sacar de raíz lo que no le agrada a Dios y volver a configurar, volver a hacer, volver a colocar en ese corazón la palabra de Dios, los dichos de su boca, porque esa palabra ha sido inspirada por Dios y tiene un propósito para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, primera estrategia, reemplazar. Se reemplaza la mentira por la verdad que está en la palabra, en la lectura. Segunda estrategia, reconfigurar, volver a hacer, pero se tiene que sacar primero de raíz lo que no le agrada a Dios, aquello que está oculto, tal vez guardado en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, y hay que sacarlo de allí con la ayuda del Espíritu Santo. Y tercera estrategia, redefinir. Ustedes cuando leen el Nuevo Testamento y ven las cartas de Pablo, y cuando uno piensa cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, ¿cómo podían ellos estar alabando y cantando a Dios? ¿Cuál era esa actitud que hacía que aunque estuvieran presos, privados de la libertad, aunque estuvieran encadenados, pudieran desarrollar esa habilidad para entonar coros y en lugar de estarse quejando, en lugar de estar llorando, tuvieran una actitud diferente? Esa tercera estrategia se llama redefinir. Aunque tú no puedas cambiar las circunstancias, aunque tú no puedas cambiar esas situaciones, esa prueba que Dios está permitiendo en tu vida, tú sí puedes controlar y redefinir tu actitud. Tú no puedes estar en el control de las circunstancias. Tu papito Dios sí sabe por qué tienes que pasar por allí. Pero lo que sí puedes hacer es redefinir cuál va a ser mi actitud. Conozco muchos cristianos que a lo largo de varios años están llorando, quejándose, derrotados. Como ustedes han escuchado una cajada de pollitos, piu, 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 piu. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, piu, piu, piu? ¿Pero por qué?
en lugar de cambiar su actitud. Y tal vez no se han dado cuenta que Dios ha permitido en sus vidas ciertas circunstancias y pruebas para que maduremos espiritualmente, para que podamos pasar de un nivel a otro, para que lo que dice su palabra, que Él nos lleva de gloria en gloria, de lo mejor a lo excelente, lo podamos experimentar, pero hay que redefinir, cambiar nuestra actitud, nuestra manera de actuar. Porque muchas veces lo que nosotros planeamos no es lo que Dios quiere. Dios quiere pasarnos por pruebas, por circunstancias, para que alcancemos esa madurez espiritual, para que podamos ir en victoria y esa guerra espiritual, esa batalla en nuestra mente, seamos de esas personas que estamos dando testimonios, que ese músculo que es nuestra fe crezca, pero hay que redefinirnos. Voy a pedirle el favor a mi hermana Yuranis que me ayude con Filipenses 4:12. Mi hermana Eloísa, 2 Corintios 9:8. Y yo les voy a leer Filipenses 1:12-14. Mi hermana Yuranis, Filipenses 4:12. Sí, señora. Ya la estoy buscando. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 dice lo siguiente. 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Y el 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que me fortalece. Amén. ¿Quién es ese? ¿Quién está hablando? Pablo. En la versión TLA, Pablo dice, sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancia, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Redefinir. Nosotros escogemos si frente a las circunstancias que no podemos controlar, frente a la prueba que Dios permite en nuestra vida, cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestro hablar, cuál va a ser el testimonio vivo que vamos a reflejar a otros. Es nuestra decisión. Y Pablo a eso le llama redefinir, cambiar. Él sabe vivir, si hay mucho, si hay poco, en la circunstancia que esté. Él sabe estar conforme, en prisión, cantando y alabando, creyéndole a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando ellos cantaban en la cárcel, ellos no cantaron después de que se abrieron las prisiones. Ellos cantaron, alabaron a Dios y después es que viene el milagro porque tenían fe, tenían paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio de la circunstancia de la enfermedad de su familiar, de su hijo, en medio de la situación económica, a usted lo ven tranquilo, a usted la ven tranquila y dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Redefinir, cambiar nuestra actitud. ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? Amén, hermana. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Dios nunca se queda corto, siempre está en perfecto control, pero se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar porque somos testimonio vivo, somos cartas abiertas, donde ese campo de batalla en la mente ya hemos salido victoriosos en esa guerra espiritual. Finalmente, Filipenses 1, del versículo 12 al 14, tiene un título allí, dice, para mí, el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones atreven mucho más a hablar la palabra. Esa circunstancia difícil terminó para bien, no solamente para el propósito de Pablo de hablar del Señor Jesucristo, sino para todos los que lo estaban viendo. ¿Por qué? Porque dice que mis prisiones, dice el versículo 14, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, hoy estamos terminando este tema, guerra espiritual, campo de batalla, la mente. 3 estrategias. Reemplazar que la mentira por la verdad. Reconfigurar, es decir, volver a configurar, volver a hacer, sacando de raíz lo que no le agrada a Dios. Y redefinir, cambiando mi actitud, mi manera de hablar frente a las circunstancias que yo no puedo controlar, pero que Dios permite en mi vida. ¿Para qué? Para que madure espiritualmente. Esta es una fecha de Semana Santa que el mundo busca reconciliarse, busca ver las películas cristianas, busca asistir a una iglesia. Pero recuerde, mi hermano y mi hermana, hace más de 2000 años se pagó un precio de sangre, y fue por amor, porque nosotros no merecíamos esa justificación de ese precio que se pagó, pero Él lo pagó por amor a nosotros. Y allí en esa cruz quedó colgada el acta que nos declaraba muertos espiritualmente, pobres y enfermos. Por eso hoy en día un cristiano que ha entendido lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz, no vive en pobreza, no vive en enfermedad, porque ha entendido lo que pasó. Y porque con esta pequeña enseñanza que hemos tenido durante un mes, como enseñó alguna vez mi esposo en Romanos 12:2, tenemos que renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta.